y van comenzando, ¿ya? Empezaremos con lepra, ¿quién le ha tocado? Mi doctora. Jonathan. Ya, empieza Jonathan. ¿Se ve mi pantalla, doctora? Sí se ve. Ya. Muy bien, entonces, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de lepra. Entonces, la lepra, o también se llama, ¿no?, enfermedad de Hansen, hanseníasis. En cuanto a la definición, vamos a decir, ¿no?, que es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, ¿no?, poco transmisible, bueno, va a afectar principalmente la piel, los nervios periféricos, esto dependiendo, ¿no?, al tipo de lepra que va a haber, se va a deber a la gravedad, y también puede ser o no sistémica, ¿no? En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es más común ver, ¿no?, en países subdesarrollados. Esto por muchos factores, ¿no? Por el factor de falta de higiene, por el factor de hacinamiento también. Está relacionado a veces, muchas veces, con la pobreza. Entonces, este es un tema, por ejemplo, que antes del año 2000 se veía, ¿no? Había una prevalencia muy alta, ¿no? Y era uno de los objetivos del milenio, en el año 2000, poder erradicar, ¿no?, la lepra. En parte se erradicó, ¿no? Eran más de 100 países los que estaban, en los que había una tasa alta, ¿no?, de la lepra. Entonces, después del 2000 se logró en parte cubrir parte del objetivo, ¿no? Ya que a la fecha son menos de 20 países donde sigue habiendo tal vez una incidencia considerable, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, esta se presenta a cualquier edad, no tiene ningún tipo de fijación por raza. También el tema del clima, ¿no? Se presenta más en climas tropicales, pero se ha visto que no tiene mucha relación el clima en relación, ¿no?, a la patología. Y también por los servicios sanitarios deficientes, ¿no? Ya habíamos dicho, el tema de la falta de higiene, el tema de la pobreza también no coadyuva, ¿no?, a poder suprimir la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver, bueno, que el organismo, el germen causal, ¿no?, va a ser el Mycobacterium leprae, que es una bacteria que, bueno, pues es muy pequeña, ¿no? Llega a medir entre 0,3 a 1 micra de ancho y de 1 a 8 micras de alto, ¿no? Sabemos que es un bacilo aerobio, alcohol ácido resistente, base intracelular, y bueno, pues no es cultivable. Eh, la, el estadio inicial, vamos a ver, ¿no?, que los síntomas se van, por ejemplo, la fase de incubación muchas veces tarda, ¿no?, entre lo que son semanas, meses o incluso años, ¿no? Alguna literatura nos dice que va entre pocos meses, ¿no?, incluso de 6 meses, y puede durar hasta 20 años, ¿no? El reservorio común va a ser, ¿no?, las personas en mayor proporción, ¿no? Se ha visto en ciertos animales que se puede presentar, ¿no?, en animales como armadillos, chimpancé o macaco, ¿no? Pero es otro tipo, ¿no?, de alteración muchas veces que se presenta. Va a depender del inmunitario, de la patología que se presente, ¿no?, de la inmunidad de la persona, cómo está, ¿no?, la inmunidad de cada persona, la dosis infectante también, ¿no? Si va a ser a poca dosis o alta dosis, ¿no? Eso también influye mucho en las manifestaciones clínicas, el grado de virulencia y la frecuencia, ¿no?, y duración a la exposición que va a tener la persona, ¿no?, con la persona que lo va a contagiar o con la persona que va a estar en contacto. Entonces, todo esto influye, ¿no?, en el grado que se pueda presentar la patología. Va a tener un tropismo polimorfo nuclear y las células de Schwann, ¿no? Se van a dividir por fisión binaria, ¿no?, cuando ya se va a ir presentando. En cuanto a la clasificación, vamos a ver, ¿no?, que hay varios tipos de clasificaciones. La más antigua, ¿no?, y de alguna manera también sigue siendo en parte vigente, vamos a ver, ¿no?, que es la de Rayleigh-Copley, que lo va a dividir, ¿no?, en la lepra tuberculosa, perdón, lepra tuberculosa, bordelai tuberculosa, bordelai. No, no, no. Es tuberculoide, porque si tú dices tuberculosa es como que estuvieras hablando de la tuberculosis. Sí. Entonces es tuberculoide, esa es la palabra adecuada. Perdón, sí, doctora, me confundí. Sí, el tuberculoide
el otro va a ser el Borderline tuberculoide, Borderline lepromatosa y la lepromatosa, ¿no? La otra clasificación que nos presenta Madrid, bueno, lo hace más simple, ¿no? Simplemente lo divide entre tuberculoide y lepromatosa, y al medio hay una clasificación diforma, ¿no? Diforme o diformos, ¿no? Que es conocido. Y la OMS también lo ha clasificado, ¿no? Como paucivacilar y multivacilar, ¿no? Paucivacilar, que, o sea, que hay poca manifestación, ¿no? del bacilo, se presenta en poca cantidad, y la multivacilar, ¿no? Que va a haber mucha cantidad del bacilo, ¿no? Y bueno, ahí también tenemos la indeterminada, que también es considerada, ¿no? Como su estadio inicial o la fase inicial, ¿no? Donde se presenta. En las manifestaciones iniciales de la lepra, vamos a ver que a nivel cutáneo va a haber una mácula hipocrómica, ¿no? Y va a haber un tipo de disestesia, que es una percepción anormal, ¿no? De la parte dactilar. En la parte neurológica, vamos a ver, ¿no? Que hay atrofia auricular en los párpados, separación de los meñiques, ¿no? Y también es más frecuente en los meñiques, pero también se va a ver en los demás dedos, ¿no? Y lo que vamos a ver también es aquí en las manifestaciones iniciales, una disminución del vello corporal, manchas erimatosas, nódulos pequeños, una infiltración y también la reacción leprosa, ¿no? Esto en cuanto a un estadio inicial, ¿no? Hay una clasificación que nos divide, ¿no? Una reacción leprosa tipo 1 y tipo 2. En la reacción leprosa tipo 1, tipo 1 vamos a ver lo que son los dimorfos o no polares. Esto está determinado por una inmunidad celular. Lo que va a pasar aquí es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Esto se va a deber, ¿no? Sobre todo por dos tipos de situaciones, ¿no? Uno por cambios hormonales que puede haber, o también por la farmacoterapia, ¿no? Esto puede, como hemos dicho anteriormente, puede de semanas a meses después se puede presentar, ¿no? Es muy variable. Esto se va a caracterizar, ¿no? Por nuevas lesiones nodulares, infiltradas, úlceras o necrosis que van a, bueno, dejar cicatriz o atrofia, ¿no? Ahí vamos a poder apreciar igual que hay un edema distal, una neuritis grave, y bueno, pues también en los generales vamos a ver también que puede venir acompañada, ¿no? De fiebre. Entonces, en la reacción leprosa tipo 2, vamos a ver que este es polar, ¿no? Polar leproso, o sea, va a ir a un lado o va a ir al otro, ¿no? A diferencia de los no polares. Esto va a estar determinado por una inmunidad humoral, ¿no? Aquí, a diferencia del anterior, la reacción de hipersensibilidad va a ser de tipo 3. Y esto va a ser lo que condiciona una vasculitis de pequeños vasos, dándonos, o sea, lo que vamos a poder apreciar es una reacción leprosa, ¿no? Vemos que hay un eritema nodoso, o también en todo caso un eritema necrosante, o el fenómeno de lucio que se va a poder presentar. Entrando a la parte de lo que es la lepra lepromatosa, vamos a ver, ¿no? Que en las características, en cuanto al porcentaje que se presenta, por ejemplo, en un 60%. A diferencia de la tuberculoide, va a ser progresivo, estable. Se va a presentar, ¿no? Gran cantidad de bacilos, es bacilífera y también infectante, ¿no? La prueba de reacción de Mitsuda, o también es considerada la prueba de leucemia, sale en este caso negativo, ¿no? A diferencia del tuberculoide, que va a salir positivo. Y en las biopsias las células vamos a poder apreciar, ¿no? Las células vacuoladas o las células de Virchow, ¿no? En la tipo lepromatosa, ¿no? Entonces, en la lepromatosa también vamos a ver que está dividido en dos, ¿no? La lepra lepromatosa nodular y la lepra lepromatosa difusa. En cuanto a la lepra lepromatosa nodular, vamos a ver, ¿no? Que las características va a ser nodular, va a haber nódulos, elementos circuncistos, y esos nódulos, antes de eso, no van a estar precedidos por ese tipo, ¿no? De signos que vamos a ver, que es como una mácula eritematosa o hipocrómica, como hemos visto, ¿no? Lesiones foliculares o infiltrados localizados. Sobre todo se va a presentar, ¿no? En las partes descubiertas del cuerpo, ¿no? En la cara y las extremidades, ¿no? Que vamos a poder ver. Y la fase leónida, ¿no? Como aquí vemos en el rostro, una fase muy marcada, ¿no? Que vemos ya que ha llegado a afectar todo. Es facies leonina. Leónida, sí. Leonina. Uh-huh. Como león, ¿no ve? Por la infiltración que se ve en la imagen del medio. Leonina. Uh-huh. Sí, gracias, doctora. Sí, fase leonina.
Y bueno, pues en la lepra lepromatosa difusa vamos a poder ver, ¿no? Que ya son elementos circunscritos. Va a haber una fase suculenta, ¿no? Que es la primera fase que vamos a poder ver. Que ahí vamos a ver, ¿no? Que en la primera imagen que hay un mixedema o cara de luna llena. Aquí la característica de la piel vamos a poder apreciar que es una piel lisa y brillante y turgente, ¿no? En cambio ya la siguiente fase, ¿no? Que es la fase atrópica, ya cuando pasa un tiempo, ¿no? Como hemos visto es muy variable, pero ya en la siguiente fase, en la fase atrópica, ya va a haber atrofia de la piel, cerosis, escamas y plegado, ¿no? Aquí vamos a ver que se va a poder apreciar más en el pabellón auricular, en las mejillas, en esta parte del tórax anterior y en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre las dos fases, la fase suculenta y la fase atrófica que se va a presentar. Después tenemos la lepra tuberculoide, ¿no? Que ya hemos dicho, es en las características, este a nivel del anterior, ¿no? El anterior era progresivo, este es regresivo, ¿no? Es igual de característica estable, es no basilífera, ¿no? No hay mucha cantidad de bacilos, ¿no? Cuando hacemos la prueba también, y es ni infectante. La prueba de reacción de Misuda, aquí sí va a salir positivo, entonces esta prueba es muy importante, ¿no? Para determinar el tipo de lepra que vamos a poder apreciar. Y en la biopsia vamos a poder ver, ¿no? Un granuloma tuberculoide con células de Langhans, ¿no? Entonces, aquí lo importante es igual, ¿no? En la biopsia igual nos ayuda mucho el poder apreciar, ¿no? Ese granuloma tuberculoide que se puede observar. Esto, entonces, igual vamos a ver que hay un predominio, ¿no? Va a haber un predominio de mujeres, sobre todo mujeres adultas, y edades extremas de la vida. Al igual que el anterior, este tiene igual dos subdivisiones, ¿no? La lepra tuberculoide fija y la lepra tuberculoide reaccional. En la lepra tuberculoide fija, vamos a ver, ¿no? Que aquí, por ejemplo, igual vemos, ¿no? Una característica peculiar es el nódulo único, nódulos únicos o múltiples que vamos a poder apreciar. Se van a agrupar muchas veces los nódulos en placas infiltradas, escamosas y anulares, que van a tener, ¿no? Va a ser muy variante entre 0,5 a 30 centímetros, no puede expandirse, entonces son como que se juntan en este tipo de placa, entonces puede ser muy variable. La curación es espontánea muchas veces, automáticamente se desaparece y deja zonas atróficas, ¿no? Y la diferencia igual a comparación del anterior, ¿no? Que a veces había partes específicas del cuerpo, entonces acá, por ejemplo, podemos apreciar que este se puede presentar en cualquier localización del cuerpo, ¿no? Y en la lepra tuberculoide reaccional, entonces vamos a ver que es de tipo local con infiltración y vamos a ver, ¿no? Que hay un edema y eritema de lesiones preexistentes que va a poder acompañarse, ¿no? De afección neuronal. Para recordar también, muchas veces cuando hablamos de las afecciones neuronales, si hablamos en las partes del cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, en las extremidades que anteriormente veíamos, muchas veces los nervios que suelen ser más afectados, por ejemplo, son el cubital, el mediano, el ciático, el nervio tibial, radial, ¿no? En todo caso también el nervio facial, ¿no? Que a veces suelen ser los más afectados cuando hay una afectación neurológica. Después tenemos, ¿no? La clasificación indeterminada o los indeterminados, en el cual vamos a poder ver, ¿no? Que hay máculas hipocrómicas, a diferencia de los otros, ¿no? Que muchas veces es nodular. Aquí hay una mácula hipocrómica. Va a haber una disestesia, anhidrosis, y lo que vamos a poder ver también, ¿no? Es la alopecia, ¿no? Que a veces coincide con una de las fases que hemos visto anteriormente. Va a evolucionar, ¿no? Esto puede evolucionar, ya sea, ¿no? En relación al tiempo también, a una lepra tuberculoide o a una lepra leprosa, ¿no? Entonces, donde vamos a poder ver aquí, normalmente las localizaciones que se van a poder presentar es en la cara, en las nalgas, en la parte del cuello anterior y, bueno, pues con menor incidencia se ve que se presentan en otras partes del cuerpo. Se ha visto que se presenta, pero donde más se lo ve es las primeras que hemos visto, ¿no? En las caras, nalgas y en el cuello anterior. Después tenemos en la clasificación, también hemos visto, ¿no? Que hay los de tipo dimorfos. Aquí vamos a ver, ¿no? Que hay máculas y placas que son más infiltradas y vamos a ver, ¿no? Que hay una pigmentación eritematosa y normalmente están dadas en mayor número, ¿no? Bueno, en cuanto al diagnóstico, se puede apreciar, ¿no? Que la clínica, como hemos visto en anteriores patologías, la clínica es muy, muy importante, ¿no? Para poder apreciar, saber distinguir, ¿no? El tipo de lesión cutánea que hay. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la sospecha ante la presencia de lesiones cutáneas
y las neuropatías, ¿no? Que hemos visto que se puede presentar a diferentes niveles, entonces eso nos da un indicio, ¿no? De poder ya ir sospechando, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? La vaciloscopía y la biopsia son muy importantes aquí. La vaciloscopía, ¿no? Para ver, como hemos dicho, nos va a salir en poca cantidad en la lepromatosa, ¿no? Y en la tuberculoide nos va a salir en mayor cantidad, ¿no? Y las pruebas de biopsia, igual que hemos visto, ¿no? Que igual no son de mucha ayuda. En la lepromatosa, ya hemos dicho, ¿no? Lo que vamos a poder ver son los infiltrados y las células de Virchow, ¿no? Que lo habíamos mencionado, ¿no? Aglomerados de células de Virchow, entonces se llenan, ¿no? Los macrófagos de las sustancias se dermatizan y podemos apreciar, ¿no? Ahí lo que son las células de Virchow. En cambio, en la tuberculosa hay un granuloma tuberculoide, ¿no? Que es el característico, ¿no? Si apreciamos en la muestra, ¿no? Histopatológica del granuloma tuberculoide. Ahí también hay error, ¿no ve? No es lepra tuberculosa, es lepra tuberculoide en tu subtítulo. Sí, perdón, doctor. Sí. Debajo de lepromatosa, ¿no ve? Entonces, chicos, por favor, es lepra tuberculoide porque dicen tuberculosa y estaría mal. Ya, continúa, Jonathan. Ya, muy bien, sí, lo voy a corregir, doctor. Entonces, leptotuberculoide, entonces vamos a tener el granuloma, que es característico con las células epitelioides. También vamos a apreciar, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Las células gigantes de Langhans y, bueno, muchos linfocitos, ¿no? Que también es apreciable, ¿no? En la muestra histopatológica. También en cuanto al diagnóstico nos puede coadyuvar, ¿no? Lo anterior ya nos es de mucha ayuda, ¿no? Para poder diagnosticar. También podemos hacer lo que es aquí la intradermal con lepromina integral, ¿no? Esta lepromina que ya habíamos mencionado, que está relacionada, ¿no? Con el test de reacción que habíamos visto anteriormente. Y la prueba de la histamina, ¿no? BDRL, PCRL o histoquímicas, igual que nos pueden ayudar, ¿no? A poder detectar cuál es el tipo de lepra que podemos observar, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver, ¿no? Que cada uno es característico, ¿no? Y es un poco a veces difícil distinguir, ¿no? O memorizar también. Entonces, en la lepra, el tipo nodular, ¿no? Que habíamos visto, vamos a ver que el diagnóstico diferencial, por ejemplo, es la neurofibromatosis, santomas, leishmaniasis alérgica o dermatitis solar, ¿no? Que vamos a poder ver. En cambio, en la difusa, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto, tiene características, ¿no? Sobre todo en su primera fase, es una piel lisa o lo que habíamos visto en las imágenes, ¿no? Entonces, en base a eso podemos ver, ¿no? Un diagnóstico diferencial sería mixedema, alopecia universal, las alopecias o en todo caso también el síndrome de Cushing, ¿no? En la tuberculoide o dimorfos vamos a poder ver, ¿no? Que el diagnóstico diferencial es importante, ¿no? Diferenciar los pontiñas, psoriasis, la pitiriasis rosada, el granuloma anular, eritemas anulares, el lupus bulbar, discoide o los linfomas cutáneos, ¿no? Y por último, ¿no? En los indeterminados vamos a poder también diferenciarlos, ¿no? Con una pitiriasis alba, también en dermatitis solar, hipocomiante, la pitiriasis versicolor y los nevos hipocrómicos, ¿no? Entonces es importante poder analizar esto y saber diferenciar, ¿no? Que cada uno de los tipos de lepra tiene un diferente, ¿no? Diagnóstico diferencial. Esto del tratamiento, entonces va a ir orientado, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si la vaciloscopía ha sido, por ejemplo, en este caso positiva, y en el diagnóstico clínico, ¿no? Hay más de 5 lesiones en la piel, o en todo caso también se puede aplicar, ¿no? Por recaída del tratamiento anterior de lepra multivacilar, ¿no? En cuanto a la duración, se requiere, ¿no? Que sea por lo menos en 12 meses, y bueno, pues va a variar, ¿no? En cuanto a la dosis en adultos, en niños por ejemplo, de la edad de 10 a 14 años o en niños menores a 10 años, ¿no? En los niños menores a 10 años, como sabemos, la dosis es kilo peso, ¿no? Entonces siempre hay que ajustar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Podemos usar las de rifampicina, la clofasmina o la dapsona. Entonces siempre hay que ajustar, ¿no? En relación al peso del niño. Esto se usa, ¿no? Hasta que la vaciloscopía resulte negativa, ¿no? La prueba de vaciloscopía. Entonces, en cambio, en niños de 10 a 14 se da una vez por mes, ¿no? Primeramente, por una vez al mes se da, ¿no? Igual, los mismos medicamentos, solo en, bueno, 450 gramos de rifampicina o 150 de clofenamida o 50, ¿no? De dapsona. Y una vez al día, igual, ¿no? Se refuerzan con dapsona y la clozapinida, ¿no? Cada 2 días. Y bueno, en los adultos, la Es dosis... clofazimina, ¿ya? Ay, Clofazimina.
Clofazimina, sí, doctor. Gracias. Y bueno, en los adultos, igual son los mismos medicamentos que usamos, ¿no? Solo en una mayor dosis de 600, 300 y 100. Y bueno, y una vez al día, 50 miligramos de clofazimina y 100 miligramos de dapsona, ¿no? En cambio, ¿no? Si vemos, ¿no? Que la vasculopatía de piel es negativa, el diagnóstico clínico es de 1 a 5 lesiones, ¿no? En piel y hay una recaída del tratamiento anterior, ¿no? Esto en cuanto a la lepra paucibacilar. La duración vamos a ver que es menor, ¿no? Que la anterior son 6 meses y bueno, pues igual tiene las dosis, ¿no? Para adultos, niños y niños no menores a 10 años. Entonces, en todo caso, en este caso, si vemos igual empezamos por los menores, se usa también la rifampicina y la dapsona, ¿no? Esto igual, lo mismo, hasta que la baciloscopía resulte igual negativa. Eh, en los niños de 10 a 14, una vez por mes, ¿no? La rifampicina y la dapsona, y una vez por día la dapsona, ¿no? Y en los adultos, lo mismo, ¿no? Una vez por mes la rifampicina y la dapsona, y una vez por día, perdón, la dapsona, ¿no? Mm, Eso sería todo, doctora. Ok, está bien. Vamos a ver como siempre las dudas al final. Seguiremos, por favor, ahora con el tema de Leishmania. ¿Quién le ha tocado? Mi doctor. Ya, puedes comenzar. Está bien. Mm, doctora, ¿sí se ve? Sí se ve. Bueno, ahora voy a hablar sobre el tema de leishmaniasis o leishmania también conocida. Pues la definición es una enfermedad parasitaria que está provocada por un protozoo, protozoarios intracelulares. Es protozoario flagelado del género Leishmania, tiene un sistema macrófago mononuclear y afecta principalmente la piel, mucosas y vísceras. La epidemiología pues predomina más en las regiones tropicales. Se dice que puede ser una enfermedad ocupacional, ya que predominan los varones de entre 20 a 40 años de edad, por la ocupación, ¿no? En sí mismo de la agricultura, cazadores, militares, investigadores y viajeros. Es mayor también en zonas de almacenamiento ambiental y que tengan un mal manejo de aguas. Y en Bolivia se encuentran en todos los departamentos, a excepción de Oruro y Potosí, ya sabemos, ¿no? Por su clima. La etiopatogenia. Pues, como decía, es un protozoorio unicelular dimorfo del orden Kinetoplastida, de la familia Trypanosomatidae, del género Leishmania. Existen dos estadios, un estadio flagelado o a mastigote, que se encuentra en huéspedes vertebrados, y el flagelado premastigote que se encuentra en los artrópodos. Y pues los géneros Phlebotomus y Lutzomia son los que vamos a ver mayormente, que son los más frecuentes. El ciclo de vida. Pues acá podemos empezar por decir, digamos, en el número 5, abajo en la imagen, que la mosca o el mosquito o el insecto se va a alimentar de la sangre que contiene macrófagos infectados con mastigotes. Pues esto va a pasar a una ingestión de células parasitadas en el flujo digestivo del insecto, y los mastigotes se van a transformar en estadio promastigote, en el intestino medio, y se dividen en el intestino medio y migran a la proboscide. Y pues aquí es donde la mosca se va a alimentar de sangre y también inyecta el estadio promastigote en la piel del vertebrado. Los promastigotes van a ser fagocitados por macrófagos, y los promastigotes después se transforman en amastigotes dentro de los macrófagos. Posteriormente, los amastigotes se multiplican en las células, incluyendo los macrófagos de varios tejidos. Y así va sucediendo el ciclo. Entonces, esto en el huésped puede llegar a los amastigotes, se van a multiplicar en los macrófagos, y esto puede llegar a generar lo que es una infección subclínica, o que se puede manifestar solo por la intradermorreacción, o una infección que sea autolimitada, más o menos en periodo de incubación de 20 a 90 días.
y es característico que no existe una inmunidad tumoral, mientras que también puede dar una infección de forma difusa en la que se puede encontrar niveles elevados de IgG en la forma cutánea mucosa y niveles elevados de IgA en la forma cutánea difusa. Y pues en la leishmania se pueden distinguir dos polos o dos formas, que una es la forma hiperérgica, que es como botón de oriente, que ahorita la vamos a hablar, y la otra forma que es la forma o polo enérgico, que es la cutánea difusa. Existe una clasificación que tenemos acá tres. Una es la cutánea, que puede ser localizada y diseminada, que es provocada mayormente por Leishmania trópica, Leishmania mexicana. La siguiente es la forma mucocutánea, que está provocada mayormente por Leishmania brasiliensis. Y la visceral o calazar, por Leishmania donovani. Pues vamos a hablar sobre la leishmaniasis cutánea o botón del oriente, que la estamos mencionando ahora, que se origina por Leishmania trópica, mayormente en los orientes. No se sabe cuál es el vector, el agente. Tienen un periodo de incubación de 1 a 4 semanas. Hay una forma evolutiva si la lesión es una pápula regresiva, el botón macho a un nódulo no ulcerado y el botón hembra a uno ulcerado. El tamaño de la lesión bueno, la lesión es un nódulo eritematoso que es indoloro, mide de 1 a 10 centímetros de diámetro. Se dice que en 1 a 3 meses se va a ulcerar y se puede curar en 6 meses más o menos, o hasta 4 años también. Luego tenemos la forma cutáneo-condral o la del chiclero, que afecta mayormente a lo que es los pabellones auriculares. Como decíamos, es producida por Leishmania mexicana. Pues la lesión del picor de disecto es una placa infiltrada o úlcera crónica y mutilante y de fondo exudativo, a menudo indolora y se cura a largo plazo, dejando mutilaciones. Esta lesión puede estar en el hélix, antihélix, o puede también producir solo una inflamación con homonato infiltrado. Luego tenemos la leishmaniasis cutánea difusa, producida por Leishmania mexicana, que la lesión afecta casi toda la piel y en ocasiones las mucosas. Las lesiones están en zonas expuestas, puede estar en pabellones auriculares, en las mejillas, regiones ciliares y las extremidades. Y son nódulos y placas infiltradas de superficie lisa verrugosa, de color pardo rojizo, de consistencia firme, que puede o no puede ulcerarse. También pueden evidenciarse lo que es el linfedema o linfadenopatías y en ocasiones hasta fiebre. Luego tenemos la leishmaniasis mucocutánea, que está producida por Leishmania brasiliensis o incluso que también la mexicana. Va a afectar a lo que es a personas jóvenes. Hay una lesión primaria que es cutánea, por lo general en alguna zona expuesta, como vemos acá en las imágenes, como en las zonas del rostro. Y esta lesión se van a ulcerar y pueden hacerse vegetante. Eso de vegetante, doctora, no lo entendí bien. ¿Se refiere a que va... Vegetante es lo que estás viendo ahorita en las imágenes. Ahí, deja ahí. Por ejemplo, tú ves la nariz, ves el labio superior, que en realidad son estructuras que pierden su anatomía. Vegetante es cuando tú ves, ¿cómo te explico? Pues, Sí, es que no es difícil explicar. no sé cómo explicarte. ¿Que lo pero deforma y pierde su no, función o un sea, poco? eso sería dismórfico. Lo que pasa es que tú ves esas lesiones como, por ejemplo, cuando uno dice úlcera vegetantes porque son elevadas, tú te fijas que hay eritema ahí, son elevadas, tienen esa estructura así grande, aumentada. No sé no sé cómo explicarte el decir vegetante, porque Sí, es tú has difícil leído explicar. que también
en las lesiones iniciales te dice úlceras vegetantes. O sea, ¿por qué? Porque son elevadas, tienen esa elevación. Fíjate ese labio, por ejemplo, el de la imagen abajo al lado de la nariz. Ujú. Esa es una lesión vegetante. Es elevada, está edematizada. Tú te fijas, es como carne viva, ¿no ve? No, no hay la parte de la mucosa de la boca prácticamente. Entonces, más o menos eso. Cuando vea otra vegetante te voy a mostrar. Sí, doctora. Bueno, entonces seguimos. También leí que puede haber formas cutáneas y linfáticas que van a, perdón, con aspecto verrugoso, como vemos en la imagen también, que son como parte de otras lesiones que no son muy parecidas, como que también puede haber este tipo de lesiones, ¿no? No necesariamente ulceradas. Y la leishmaniasis visceral o Kala-Azar, que es producida mayormente que es producida por el Leishman adenomatous. Las lesiones se encuentran en la frente o alrededor de la boca, pueden estar en las manos, en la línea central del abdomen. Existe una hipopigmentación o una pigmentación de la piel, hay adenomegalias, hepatosplenomegalías, fiebre, pérdida de peso, incluso astenia. Y a la histopatología, pues hay atrofia o hiperplasia de la epidermis. Durante la fase aguda incluso puede haber infiltrados intensos de neutrófilos con escasos histocitos ovaculados que contienen el parásito. En los casos que son más avanzados van a predominar lo que son los infiltrados linfocíticos con tendencia a formar granulomas tuberculoides. Y en estos casos va a ser muy difícil lo que es observar el parásito, ¿no? Y aquí es conveniente usar las tinciones de Wright y de Giemsa. Diagnósticos y datos de laboratorio, pues principalmente es la intradermorreacción con leishmanina o la reacción de Montenegro, que es muy sensible y específica, y positiva en las formas que son localizadas y negativa en las anérgicas. Y pues una prueba positiva nos va a apoyar mucho en el diagnóstico, pero una negativa no nos va a descartar tampoco en la enfermedad. Como decía, también se puede usar el frotis que estén teñidos con Giemsa o Wright, se observa bien lo que son los parásitos. Y también se puede usar la atenuación indirecta, inmunofluorescencia directa, ELISA y PSR. Y para el diagnóstico diferencial hay para cada forma. De la forma cutánea se debe hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis leprosa, perdón, tricosis fija, complejo cutáneo vascular de pierna, condritis nodular crónica, un carcinoma espinocelular. Y la forma enérgica se debe hacer con lepra lepromatosa nodular, con los síntomas, cicatrices queloides, con histocitos. El botón del oriente se debe diferenciar con tumores de nexos, carcinoma primario, linfoma de primario. Y la forma cutánea con blastomicosis suramericana, neoplasias, tuberculosis artificial y linfomas centrofaciales. La prevención, pues principalmente se debe hacer una erradicación del vector, una fumigación con insecticidas, una limpieza de las aguas estancadas, se pueden usar repelentes, ¿no? Como la dietilentulamida o la permetrida, y se debe evitar las caminatas nocturnas. El tratamiento, pues existe un tratamiento local y un general. Pues el tratamiento local se puede hacer con nitrógeno líquido en las zonas de lesión para enfriar y destruir las lesiones. O general, que se puede usar antimoniales pentavalentes. Eso no sé si hay acá, doctora, porque nunca había escuchado yo, la verdad. Sí, he Hay, escuchado sobre la cloroquina. Ah, bueno, hay entonces sí podemos. glucantime, hay anfotericina B, hay. Sí, bueno, entonces se pueden usar Es esos. más, hay tanto que a veces los pacientes se automedican con el glucantime. Es el problema. Ah, Consiguen los pacientes, es un antimonial. no tiene, pero está bueno. Entonces también se puede usar la cloroquina y la anfotericina B en casos de los que no hayan funcionado los otros medicamentos, ¿no? Y eso sería todo, doctor. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta?
Doctora, por ejemplo, en las lesiones de leishmania que veíamos, que indicaba que en los vegetantes, ¿el tratamiento sería para como que cicatrizar nada más? ¿O usted debería como hacer una extirpación de toda Lo que esa... pasa es que tú no puedes ya ni extirpar básicamente, porque en esas lesiones, por ejemplo, las que estamos viendo, y hay compromiso probablemente de paladar también, blando, paladar duro. Los pacientes llegan a fallecer por una alteración en la nutrición, por una broncoaspiración. Entonces, ¿por qué? Porque son pacientes, digamos, que ya tienen esto mucho tiempo, que no han hecho el tratamiento o lo han hecho de mala forma. Como es como una picadura normal que comienza, y dependiendo también del estado inmunológico, algunos desarrollan la leishmania porque no es a todos los que les pica tampoco. Unos sí, otros no. Entonces, el nitrógeno, por ejemplo, te va a ayudar en las lesiones. Volvemos granulomatosas, quizás esas de mayor tamaño, más voluminosas, pero no te va a curar. Entonces, el tratamiento tiene que ser a tiempo. Una vez que pasa a ser leishmaniasis mucocutánea, ya mira, bien difícil. ¿Por qué? Porque es también una enfermedad que, así como la lepra, tiene mucho a ver con el estado inmunológico. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Hoy día van a ser los dos temas porque quiero que vayan leyendo. O sea, para mañana ya tienen que saber lepra y leishmania. Así mañana me hacen las preguntas porque sé que ahorita es más complicado, cada uno ha leído su tema. Entonces ya para mañana, más o menos 2:15, 2:30 también podemos comenzar y podemos quedarnos más tiempo si hay más preguntas, no hay problema. Podemos empezar otros Zoom, como les he dicho, las veces que sean necesarias para que ustedes queden sin dudas. ¿Ok? Bien, doctora, Entonces, gracias. sus temas revisen, repasen bien. Fíjense los diagnósticos diferenciales, cómo son las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, ahora no he preguntado, ahí tú has mencionado algo y hay fotos en lepra, pero revisen también, por ejemplo, la baciloscopía. Revisen los otros, o sea, tienen que revisar uno por uno. Y de los otros temas que van a exponer, piodermitis, escabiosis, cada uno. Si ustedes mencionan un método diagnóstico o un tratamiento, tienen que saber cómo actúa ese medicamento. Entonces, eso es hacer medicina, pues chicos. Y empiecen a cuidarse mucho de la COVID. Chicos, empiecen a cuidarse excesivamente. No sabemos qué es lo que viene y hasta donde me han comentado un paciente que está bueno, no sé qué del gobierno, parece que en enero nos vuelven a encerrar, entonces empiecen a cuidarse y a cuidar a sus familias, ¿ok? Gracias, doctora. Sí. Ya chicos, hasta mañana entonces, les mando el mensajito para que ingresen. Ok. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta Buena mañana. tarde. Hasta mañana, doctora. Gracias. Buenas tardes.